No tienes que luchar por lo que ya es tuyo. Solo tienes que asumirlo. ¿Alguna vez has sentido que estás a punto de algo grande, pero no sabes qué? Como si algo dentro de ti estuviera empujando, susurrando, casi gritando, ya basta de dudar. Pues escucha esto. Si te quedas hasta el final, no vas a terminar este video siendo el mismo. Vas a terminar peligrosamente seguro. Y no digo peligrosamente como amenaza. Lo digo como advertencia para el mundo que te rodea. Porque cuando alguien se vuelve seguro de sí mismo, el mundo tiembla. Te lo digo en serio. La seguridad no es arrogancia. No es gritar más fuerte. Es ese silencio que incomoda. Esa mirada que no necesita explicación. Esa certeza que no pide permiso. Y eso se cultiva. Se asume. Se vive. Y si estás aquí, es porque algo en ti ya lo sospecha. Ya lo quiere. Ya lo está tocando. Te voy a contar algo personal. Hubo una época en la que yo caminaba con miedo. No miedo a morir. Miedo a vivir sin propósito. Miedo a que todo lo que imaginaba fuera solo eso, imaginación. Y entonces, una noche, me senté en silencio. Cerré los ojos. Y me pregunté, ¿qué pasaría si ya lo tuviera? No si lo merezco. No si lo puedo lograr. No si alguien me lo da. ¿Qué pasaría si ya lo tuviera? Y ahí, cambió todo. Porque cuando asumes algo como real, aunque el mundo diga lo contrario, el mundo se acomoda. Se dobla. Se rinde. No porque tú lo obligues. Sino porque tú ya no lo necesitas. Ya lo eres. ¿Sabes qué? Hay algo que nadie te dice. Que la seguridad no se enseña. Se contagia. Se transmite. Se siente. Y cuando tú la tienes, los demás lo saben. No saben cómo, pero lo saben. Como cuando entras a una habitación y todos giran la cabeza. No por tu ropa. No por tu fama. Por tu energía. Por tu certeza. Y eso se entrena. No con libros. No con cursos. Con práctica. Con imaginación. Con repetición. Con fe. Prueba esto hoy. Cierra los ojos. Respira. Y di, ya lo soy. No quiero ser. No voy a ser. Ya lo soy. Y observa cómo tu cuerpo responde. Cómo tu mente se resiste. Cómo tu corazón se acelera. Porque estás tocando algo que siempre fue tuyo, pero que nunca te atreviste a reclamar. Y aquí viene lo incómodo. Lo que nadie quiere escuchar. Que para ser peligrosamente seguro, tienes que soltar el pasado. Tienes que dejar de justificar por qué no puedes. Tienes que dejar de contar la historia de tu herida. No porque no importe, sino porque ya no te define. Eso puede doler. Pero también puede liberarte. Yo lo viví. Yo lo lloré. Yo lo grité. Y luego, lo solté. Y cuando lo solté, algo entró. Algo que no se puede explicar. Algo que no se puede fingir. Algo que no se puede comprar. La seguridad no es un traje. Es piel. Es hueso. Es alma. Y si estás dispuesto a asumirla, el mundo no va a tener otra opción que reflejarla. ¿Te ha pasado que alguien te dice, no sé qué tienes, pero hay algo en ti? Eso es. Eso es lo que vamos a despertar aquí. Y no con fórmulas. No con afirmaciones vacías. Con verdad. Con práctica. Con decisión. Y te voy a pedir algo. Comenta abajo. Dime qué parte de ti quiere esa seguridad. Dime qué historia estás dispuesto a soltar. Porque cuando lo escribes, lo liberas. Cuando lo compartes, lo asumes. Y cuando lo asumes, ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes qué descubrí? Que la seguridad no es el resultado. Es el inicio. Es el punto de partida. Es el ya soy antes del ya tengo. Y eso lo cambia todo. Como quien cambia de estación en la radio. No porque la anterior era mala, sino porque ya no vibra contigo. Así que, cambia. Asume. Respira.
Y prepárate. Porque lo que viene, no es suave. Es poderoso. Es tuyo. Y si te atreves a quedarte, vas a terminar este video siendo peligrosamente seguro. No porque lo aprendiste, sino porque lo recordaste. Te voy a confesar algo que me costó admitir durante años. Yo pensaba que la seguridad venía después del logro. Que primero tenía que demostrar algo, tener algo, lograr algo, y entonces, solo entonces, podría sentirme seguro. Pero no. Es al revés. La seguridad es lo que provoca el logro, no lo que lo sigue. Y eso me dolió. Porque me di cuenta de que había vivido como si el mundo tuviera que darme permiso para sentirme completo. Como si alguien allá afuera tuviera que decirme, ahora sí, puedes confiar en ti. Y mientras esperaba esa aprobación, me perdía. ¿Has sentido eso? Como si estuvieras esperando que algo te valide. Que alguien te reconozca. Que el espejo te devuelva una imagen que te convenza. Pero el espejo solo refleja lo que tú ya decidiste creer. Un día, mientras caminaba por una calle cualquiera, vi a un niño jugando solo. Tenía una rama en la mano y gritaba que era una espada mágica. Nadie lo miraba. Nadie lo aplaudía. Nadie le decía si lo hacía bien o mal. Pero él estaba convencido. Y en su mundo, esa rama era poderosa. Y él era invencible. Me quedé parado. Lo observé. Y me pregunté, ¿en qué momento perdí eso? Porque cuando éramos niños, no pedíamos permiso para imaginar. No necesitábamos pruebas para sentirnos capaces. Bastaba con cerrar los ojos, y ya éramos astronautas, héroes, sabios, reyes. Entonces entendí algo que cambió mi forma de vivir. Que la seguridad no se construye. Se recuerda. Y si tú estás aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Ya lo intuye. Ya lo extraña. Prueba esto. No lo pienses demasiado. Solo hazlo. Ponte de pie. Respira profundo. Y di en voz baja, yo soy. No yo quiero ser. No yo estoy intentando. Solo eso, yo soy. Y quédate ahí. No corrijas. No expliques. No justifiques. ¿Sientes esa incomodidad? Esa vocecita que dice, pero no es verdad, esa es la vieja programación. Esa es la historia que te contaron. Pero tú no eres esa historia. Te lo digo con el corazón en la mano, la seguridad no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de caminar aunque no las tengas. Se trata de mirar al frente aunque el camino esté borroso. Se trata de decir yo soy aunque el mundo diga tú no eres. Y eso es peligroso. Porque cuando alguien se asume, ya no se puede controlar. Ya no se puede manipular. Ya no se puede frenar. ¿Sabes qué me pasó cuando empecé a vivir desde esa certeza? Perdí amistades. Perdí oportunidades. Perdí espacios. Pero gané algo que no tiene precio, paz. Esa paz que no depende de lo que otros piensen. Esa paz que no se negocia. Esa paz que te permite dormir sin miedo y despertar con propósito. Y sí, al principio duele. Porque estás soltando capas. Estás rompiendo moldes. Estás dejando atrás versiones de ti que fueron útiles, pero que ya no te representan. Como quien se quita un abrigo que ya no abriga. Que ya pesa. Que ya estorba. Y ahí empieza la verdadera transformación. No cuando todo se ve perfecto. Sino cuando tú decides que ya no necesitas que lo sea. Te voy a pedir algo. No por mí. Por ti. Escribe en los comentarios qué parte de ti está lista para asumir su poder. No lo pienses demasiado. No lo edites. Solo escribe. Porque cuando lo nombras, lo activas. Y cuando lo activas, lo expandes. Yo lo hice. Y no fue fácil. Me temblaban las manos. Me sudaban las ideas. Me daba miedo que me llamaran loco. Pero lo hice. Y desde ese día, no volví a pedir permiso para ser quien soy. Y tú, tampoco tienes que hacerlo. Solo tienes que decidir. Y esa decisión es el inicio de todo.
Hubo una noche en la que me sentí vacío. No confundido, vacío. Como si todo lo que había creído, todo lo que había repetido, todo lo que había afirmado, se hubiera evaporado. Me senté en el borde de la cama, sin música, sin luz, sin distracciones. Y me pregunté algo que nunca antes me había atrevido a formular: ¿y si todo esto es mentira? No me refiero a la vida. Me refiero a la historia que me conté sobre mí mismo. Esa que dice que tengo que esperar, que tengo que mejorar, que tengo que sufrir un poco más antes de merecer algo. Esa historia que suena noble, pero que en el fondo, es una trampa. ¿Sabes qué descubrí en ese silencio? Que la mentira más grande no es la que otros te dicen. Es la que tú repites sin cuestionar. Esa que se disfraza de humildad, de paciencia, de lógica. Pero que en realidad, es miedo. Y el miedo tiene una voz muy convincente. Te dice que no estás listo. Que necesitas más tiempo. Que debes esperar señales. Que lo que imaginas es demasiado grande para ti. Y tú le crees. Porque suena razonable. Porque parece protegerte. Pero lo que hace, es encerrarte. Yo vivía ahí. En esa celda invisible. En ese espacio donde todo parecía posible, pero nada se concretaba. Porque aunque lo deseaba, no lo asumía. Y ahí está la diferencia. Desear no transforma. Asumir, sí. Como quien deja de mirar el menú y empieza a comer. Como quien deja de imaginar el viaje y compra el boleto. La seguridad no llega cuando todo está claro. Llega cuando tú decides que ya no necesitas claridad para avanzar. Y eso es incómodo. Porque te obliga a confiar en ti. No en tus logros. No en tus títulos. No en tus seguidores. En ti. En tu voz interna. En esa intuición que no grita, pero no se calla. Te voy a contar algo que me pasó hace años. Estaba dando una charla. Había más de 100 personas. Y justo antes de subir al escenario, me temblaban las piernas. No por miedo al público. Por miedo a no estar a la altura de lo que yo mismo había prometido. Y entonces, en ese momento, cerré los ojos. Respiré. Y me dije, ya lo soy. No voy a hacerlo bien. No espero que me salga. Solo eso, ya lo soy. Subí. Hablé. Y cuando terminé, alguien se acercó y me dijo, no sé qué fue eso, pero me cambió. No fue el contenido. No fue la estructura. Fue la energía. Fue la certeza. Fue la seguridad que no se puede fingir. Y tú tienes acceso a eso. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora. Pero tienes que decidir. Prueba esto. No lo racionalices. Solo hazlo. Piensa en algo que deseas profundamente. No algo que te gustaría. Algo que te quema por dentro. Algo que te llama. Y ahora, imagina que ya lo tienes. Que ya lo vives. Que ya lo eres. No lo visualices como si fuera una película. Vívelo como si fuera tu presente. Y observa lo que pasa. Tu cuerpo cambia. Tu respiración cambia. Tu postura cambia. Porque estás tocando una frecuencia distinta. Una que no depende de lo externo. Una que nace desde dentro. Y eso es peligroso. Porque cuando alguien se conecta con esa frecuencia, ya no se puede manipular. Ya no se puede convencer. Ya no se puede distraer. ¿Te das cuenta? No necesitas que el mundo te dé permiso. Solo necesitas darte permiso tú. Y cuando lo haces, el mundo responde. Como quien lanza una piedra al agua y ve las ondas expandirse. Así funciona la seguridad. No como reacción. Como causa. Y si tú decides ser la causa, todo cambia. Escribe en los comentarios que estás dispuesto a asumir hoy. No lo pienses demasiado. No lo maquilles. Solo dilo. Porque cuando lo nombras, lo reclamas. Y cuando lo reclamas, lo encarnas. Yo lo hice. Y desde entonces, no volví a negociar mi identidad. Hay algo que nunca te cuentan cuando empiezas a asumir tu poder. Que no todo el mundo va a celebrarlo.
Que tu seguridad va a incomodar. Que tu certeza va a parecer arrogancia para quienes aún no se atreven. Y eso puede doler. Te voy a contar algo que me pasó con alguien cercano. Una persona que yo admiraba. Que me había acompañado en momentos difíciles. Que me había escuchado llorar, dudar, romperme. Y cuando empecé a cambiar, cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a hablar desde la convicción, se alejó. No me dijo nada. No hubo discusión. Solo distancia. Y al principio lo tomé como rechazo. Me pregunté si había hecho algo mal. Si me había vuelto insensible. Si estaba perdiendo mi humanidad por querer ser firme. Pero después entendí algo que me liberó: no todos están listos para verte libre. Porque tu libertad les recuerda su prisión. Tu seguridad les muestra su indecisión. Tu presencia les confronta con su ausencia. Y eso no es tu culpa. ¿Sabes qué hice? Me quedé en silencio. No traté de convencer. No traté de explicar. No traté de justificar. Porque cuando tú sabes quién eres, no necesitas defenderlo. Y ahí descubrí una nueva forma de amar. Amar sin necesidad de ser aprobado. Amar sin necesidad de ser entendido. Amar sin necesidad de ser aceptado. Porque el amor verdadero empieza por uno mismo. Y si tú no te eliges, nadie puede hacerlo por ti. Prueba esto. No lo postergues. No lo racionalices. Solo hazlo. Piensa en alguien que te ha hecho dudar de ti. No para juzgarlo. No para culparlo. Solo para observar. Y ahora, míralo desde tu nueva identidad. Desde tu seguridad. Desde tu poder. ¿Qué cambia? Tu postura cambia. Tu energía cambia. Tu necesidad desaparece. Porque ya no estás buscando aprobación. Estás ofreciendo presencia. Y eso transforma relaciones. Como quien deja de mendigar migajas y empieza a cocinar su propio pan. Yo lo viví. Y no fue fácil. Me sentí solo. Me sentí incomprendido. Me sentí extraño. Pero también me sentí libre. Y esa libertad no tiene precio. ¿Sabes qué más descubrí? Que la seguridad no es una meta. Es una práctica. Es una decisión diaria. Es un compromiso contigo mismo. No con tu imagen. No con tu reputación. Contigo. Con tu verdad. Con tu voz. Y esa voz merece ser escuchada. No por todos. Pero sí por ti. Te voy a pedir algo. No por mí. Por ti. Escribe en los comentarios qué parte de ti ha sido silenciada por miedo a incomodar. No lo pienses demasiado. No lo edites. Solo dilo. Porque cuando lo nombras, lo liberas. Y cuando lo liberas, lo integras. Yo lo hice. Y desde entonces, no volví a callar lo que me hacía vibrar. Y tú, tampoco tienes que hacerlo. Solo tienes que decidir. Y esa decisión es el inicio de todo. Como quien abre una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca se atrevió a empujar. Hay una escena que no olvido. Estaba en una cafetería, solo, mirando por la ventana. Afuera llovía. No una lluvia fuerte, más bien esa llovizna que parece no querer molestar. Y ahí, entre el ruido de las tazas y el murmullo de conversaciones ajenas, me di cuenta de algo que me sacudió. Llevaba años esperando que la vida me diera permiso para sentirme suficiente. No lo decía en voz alta, claro. Nadie lo hace. Pero lo vivía. En cada decisión postergada. En cada no sé si estoy listo. En cada tal vez más adelante. Y esa espera me estaba robando tiempo. ¿Sabes qué me dolió más? Que nadie me lo había exigido. Nadie me había dicho que tenía que esperar. Fui yo. Fui yo quien puso esa condición invisible. Fui yo quien creyó que la seguridad tenía que ganarse como si fuera un trofeo. Pero la seguridad no se gana. Se elige. Y esa elección no tiene aplausos. No tiene ceremonia. No tiene testigos. Es íntima. Es silenciosa. Es radical.
Como quien decide dejar de mendigar amor y empieza a construirlo desde adentro. Ese día, en esa cafetería, me prometí algo. No volvería a negociar mi valor. No volvería a pedir permiso para sentirme capaz. No volvería a esperar que alguien me diga ya puedes. Y desde entonces, todo cambió. No porque el mundo se volvió más fácil, sino porque yo dejé de hacerlo difícil. Te voy a decir algo que puede incomodar. Pero si lo escuchas con el corazón abierto, puede liberarte. Tu inseguridad no es tu esencia. Es un hábito. Un hábito que aprendiste. Que repetiste. Que reforzaste. Pero que puedes soltar. Como quien deja de usar una muleta que ya no necesita. Y sí, al principio se siente raro. Como caminar sin red. Como hablar sin guión. Como amar sin miedo. Pero eso es vida. Prueba esto hoy. No lo postergues. No lo racionalices. Solo hazlo. Elige una situación en la que siempre dudas. Puede ser algo pequeño. Una conversación. Una decisión. Una acción. Y ahora, actúa como si ya fueras la versión segura de ti. No la que espera. No la que pregunta. La que sabe. Y observa lo que pasa. Tu tono cambia. Tu mirada cambia. Tu energía se vuelve magnética. Porque estás encarnando lo que ya eres, pero que habías olvidado. ¿Sabes qué me pasó cuando empecé a vivir así? Me empezaron a llamar intenso. Demasiado directo. Inflexible. Y al principio, me afectó. Me hizo dudar. Me hizo querer suavizarme. Pero después entendí algo que me dio paz: no todos están listos para tu claridad. Porque tu claridad les exige definirse. Y eso, no todos lo quieren hacer. Así que dejé de pedir disculpas por ser claro. Dejé de esconder mi fuego. Dejé de diluir mi voz. Y tú, puedes hacer lo mismo. No para imponerte. No para dominar. Para habitarte. Porque cuando tú te habitas, el mundo se acomoda. Como quien entra en una habitación y no necesita hablar para ser escuchado. Te voy a pedir algo. No por mí. Por ti. Escribe en los comentarios cuál es ese hábito de inseguridad que estás listo para soltar. No lo pienses demasiado. No lo maquilles. Solo dilo. Porque cuando lo nombras, lo enfrentas. Y cuando lo enfrentas, lo transformas. Yo lo hice. Y desde entonces, no volví a vivir en pausa. Y tú, tampoco tienes que hacerlo. Solo tienes que decidir. Y esa decisión es el inicio de todo. Hay una pregunta que me persiguió durante años. No me dejaba dormir. No me dejaba estar en paz. No me dejaba disfrutar lo que tenía. La pregunta era simple, pero venenosa: ¿y si no soy suficiente? No lo decía en voz alta. Nadie lo hace. Pero lo pensaba. Lo sentía. Lo respiraba. Y cada vez que algo salía mal, esa pregunta se colaba como sombra. Como eco. Como cuchillo invisible. Hasta que un día, me harté. No fue una epifanía. No fue un momento glorioso. Fue más bien una rendición. Me cansé de pelear con esa voz. Me cansé de justificarme. Me cansé de intentar convencerme de que sí lo era. Y entonces, me quedé en silencio. Y en ese silencio, escuché algo distinto. No una respuesta. No una afirmación. Escuché una certeza que no venía de la mente. Venía del cuerpo. Del alma. De ese lugar que no necesita pruebas. Y lo que escuché fue esto: no tienes que ser suficiente. Ya eres. Y eso, me quebró. Porque me di cuenta de que había vivido como si tuviera que llenar un molde. Como si hubiera una lista secreta de requisitos para merecer paz, amor, éxito. Y cada día, me medía contra esa lista. Y cada día, sentía que faltaba algo. Pero esa lista, no existe. Es una invención. Un espejismo. Una trampa. ¿Sabes qué hice después? Me fui a caminar. Sin rumbo. Sin destino. Solo quería mover el cuerpo.
respirar, sentir. Y mientras caminaba, empecé a repetir en voz baja, ya soy. Ya soy. Ya soy. Como quien se lava por dentro. Como quien se desintoxica de años de duda. Y algo curioso pasó. La gente me miraba distinto. No porque supieran lo que estaba diciendo, sino porque mi energía había cambiado. Mi postura. Mi presencia. Como si algo invisible se hubiera alineado. Y ahí entendí algo que nunca más olvidé, la seguridad no se grita. Se vibra. No necesitas convencer. No necesitas explicar. No necesitas defender. Solo necesitas encarnar. Y cuando lo haces, el mundo responde. Como quien encuentra la frecuencia exacta en una radio vieja. No porque la buscó, sino porque dejó de interferir. Prueba esto hoy. No lo postergues. No lo racionalices. Solo hazlo. Elige una frase que te incomode. Una que te parezca demasiado grande. Demasiado audaz. Demasiado para otros. Y ahora, repítela como si fuera tuya. Como si ya viviera en ti. Como si fuera parte de tu ADN. No para convencerte. Para recordarte. Porque tú no estás aquí para mendigar seguridad. Estás aquí para asumirla. Y eso es peligroso. Porque cuando alguien se asume, ya no se puede controlar. Ya no se puede manipular. Ya no se puede distraer. ¿Sabes qué me pasó cuando empecé a vivir así? Empecé a atraer personas distintas. No más inteligentes. No más exitosas. Más presentes. Más reales. Más alineadas. Porque la seguridad filtra. Filtra relaciones. Filtra oportunidades. Filtra decisiones. Y eso puede dar miedo. Porque vas a perder cosas. Vas a soltar personas. Vas a cerrar puertas. Pero también vas a abrir otras. Puertas que no sabías que existían. Personas que no sabías que te esperaban. Versiones de ti que no sabías que estaban listas. Como quien encuentra una carta olvidada en un cajón. Y al leerla, se reconoce. Te voy a pedir algo. No por mí. Por ti. Escribe en los comentarios cuál es esa frase que te da miedo asumir como propia. Esa que parece demasiado grande. Demasiado atrevida. Demasiado tú. Escríbela. Porque cuando la nombras, la activas. Y cuando la activas, la expandes. Yo lo hice. Y desde entonces, no volví a pedir permiso para ser quien soy. Y tú, tampoco tienes que hacerlo. Solo tienes que decidir. Y esa decisión es el inicio de todo. Te voy a contar algo que nunca dije en voz alta. Una vez, me miré al espejo y no me reconocí. No por el rostro. No por la edad. Por la mirada. Había algo apagado. Algo ausente. Algo que no encajaba con lo que yo sabía que era. Y me quedé ahí, quieto, preguntándome, ¿dónde me perdí? No fue un momento dramático. No hubo lágrimas. Fue más bien una incomodidad silenciosa. Como cuando entras a una habitación y sientes que algo falta, pero no sabes qué. Y entonces, sin pensarlo demasiado, me hablé. No con frases bonitas. No con afirmaciones perfectas. Me dije algo que salió desde lo más crudo de mí, ya basta. Ya basta de fingir que no sé. Ya basta de actuar como si necesitara permiso. Ya basta de esconder lo que arde por dentro. Y ahí, empezó el regreso. No a una versión ideal. No a una imagen perfecta. A mí. Al que había sido antes de aprender a dudar. Al que imaginaba sin miedo. Al que creía sin pruebas. Al que caminaba sin mapa. ¿Sabes qué descubrí en ese proceso? Que la seguridad no es una meta que se alcanza. Es una memoria que se activa. Está ahí. Siempre ha estado. Solo que la cubrimos con capas. Capas de lógica. Capas de historia. Capas de heridas. Y cuando empiezas a quitar esas capas, no todo se siente bien. Hay momentos de vértigo. De confusión.
de resistencia. Como quien se quita una venda y la luz le lastima los ojos. Pero esa incomodidad es señal de que estás despertando. Prueba esto hoy. No lo pienses demasiado. Solo hazlo. Busca una foto tuya de cuando eras niño. Mírala. No por nostalgia. Por reconocimiento. Observa esa mirada. Esa postura. Esa energía. Y pregúntate, ¿qué parte de esto sigue viva en mí? Porque no se fue. Solo se escondió. Y tú puedes traerla de vuelta. No para volver al pasado. Para recuperar la esencia. Esa esencia que no duda. Que no se compara. Que no se disculpa por brillar. Yo lo hice. Y fue incómodo. Me vinieron recuerdos. Me vinieron juicios. Me vinieron frases que otros me dijeron, no seas tan soñador. Sé realista. No todo se puede. Y me di cuenta de que esas frases no eran mías. Las había adoptado. Las había repetido. Las había convertido en ley. Pero no eran verdad. La verdad es que tú decides que es posible. Y cuando decides, el mundo se acomoda. Como quien cambia el guión de una obra y los actores tienen que adaptarse. ¿Sabes qué me pasó después de ese ejercicio? Empecé a hablar distinto. No más fuerte. Más claro. Más directo. Más desde el centro. Y la gente lo notó. No porque yo lo anunciara. Porque lo encarnaba. Y eso es lo que quiero que experimentes. No una idea. No una teoría. Una vivencia. Porque la seguridad no se enseña. Se contagia. Y tú puedes ser ese contagio. Te voy a pedir algo. No por mí. Por ti. Escribe en los comentarios qué parte de tu infancia quieres recuperar. No lo pienses demasiado. No lo edites. Solo dilo. Porque cuando lo nombras, lo honras. Y cuando lo honras, lo integras. Yo lo hice. Y desde entonces, no volví a vivir desde el deber. Empecé a vivir desde el deseo. Y tú, también puedes hacerlo. Solo tienes que recordar. Y ese recuerdo, es el inicio de todo.